Llegar se volvió más importante que quedarse. La época erotizó el inicio y empezó a sospechar de toda permanencia. El primer mensaje, la primera cita, el primer cruce de miradas, concentran hoy una intensidad que antes pertenecía al vínculo entero. El comienzo se transformó en el momento más deseado porque todavía no carga desgaste, rutina, deuda emocional ni fracaso. Todo ahí conserva brillo, todo parece abierto, y por eso se lo repite una y otra vez. El imperativo de la llegada perpetua exige vivir siempre en estado de estreno, renovar la promesa, refrescar el deseo, reactivar expectativa. Lo importante ya no es construir algo que permanezca, sino sostener la sensación de estar entrando constantemente a algo nuevo. El sujeto contemporáneo ya no busca profundidad, busca reactivación. Por eso el sistema recompensa al que vuelve a llegar y no al que sostiene. La continuidad perdió prestigio. La calma se confunde con estancamiento. La estabilidad empieza a sentirse parecida al desgaste. Cuando un vínculo deja de producir el impacto químico del inicio, muchos ya no saben cómo habitarlo. Entonces necesitan volver a empezar en otro lado, con otra persona, con otra escena, con otro reflejo que les devuelva nuevamente la sensación de vigencia. Ahí aparece el verdadero núcleo de este imperativo. No se busca solamente al otro, se busca el efecto psicológico de volver a entrar, volver a sentirse elegido, volver a comprobar que todavía se genera deseo, interés, expectativa. Cada nueva llegada funciona como una pequeña descarga narcótica. Todavía gusto, todavía puedo, todavía entro. La época entrenó sujetos expertos en prólogos e incapaces de capítulos, personas que dominan perfectamente el arte de aparecer, pero no el de permanecer, porque permanecer exige algo mucho más difícil que seducir, exige atravesar el tiempo real de las cosas, y el tiempo real inevitablemente desgasta la imagen ideal del comienzo. Por eso quedarse produce ansiedad, porque quedarse implica empezar a ser visto fuera del brillo inicial, sin la adrenalina del descubrimiento, sin el efecto anestésico de la novedad. Permanecer obliga a atravesar contradicciones, silencios, imperfecciones, cansancio, repetición. Obliga a sostener presencia incluso cuando ya no hay espectáculo. Y ahí aparece el miedo profundo de esta época, ser visto después del impacto inicial. Quedarse implica exponerse. Llegar permite desaparecer antes. Por eso tantos vínculos contemporáneos viven atrapados en reinicios permanentes. El sujeto no soporta demasiado tiempo una misma escena emocional, porque empieza a sentir que pierde intensidad, valor, circulación. Entonces vuelve a buscar otra llegada, otro acceso, otra promesa, otro comienzo donde todavía todo conserve potencial. Y así se instala también un pequeño imperativo de tránsito constante. No tanto porque exista una búsqueda genuina de transformación, sino porque el movimiento evita profundidad. Mientras todo está empezando, nada termina de exigir verdadera permanencia. El tránsito protege de la sedimentación emocional, mantiene abierta la fantasía de que siempre hay algo mejor por venir. Pero la paradoja es brutal. Esta lógica no produce libertad afectiva, produce ansiedad estructural, porque cuanto más se repite el inicio, más rápido se consume su efecto. Cada nueva llegada necesita ser más inmediata, más intensa, más espectacular para provocar el mismo impacto. El erotismo entra en inflación, y el sujeto termina agotado de empezar, porque cuando toda la vida se organiza alrededor del brillo de la llegada, el deseo ya no sabe habitar nada que dure lo suficiente como para volverse real. Ahí aparece el siguiente imperativo, el imperativo del cuidado. Cuidar se volvió una obligación estética antes que una práctica real. Ya no se cuida solamente para sostener al otro, sino para demostrar sensibilidad, conciencia emocional y corrección afectiva. El cuidado dejó de ser un gesto silencioso y pasó a convertirse en credencial moral, algo que debe verse, aclararse, performarse constantemente. No importa únicamente cuidar, importa parecer cuidadoso. Entonces los vínculos empiezan a llenarse de suavidad obligatoria, tono correcto, palabras amortiguadas. Todo debe pasar por el filtro de la protección emocional, como si el otro fuera siempre frágil, inestable, a punto de romperse. Se confunde cuidado con prevención, y prevención con miedo. El resultado no es ternura, es vigilancia emocional. En nombre del cuidado se evita decir lo que incomoda, se posterga el conflicto, se diluye el deseo. Nadie quiere ser responsable del malestar ajeno. Nadie quiere cargar con la culpa de haber herido demasiado.
Entonces todo empieza a negociarse, explicarse y administrarse. El vínculo deja de sentirse espontáneo y empieza a aparecer un protocolo. Amar se parece cada vez más a gestionar riesgos, pero el cuidado convertido en imperativo produce exactamente lo contrario de lo que promete. En lugar de fortalecer el vínculo, lo infantiliza. Cuando todo debe cuidarse constantemente, nada desarrolla resistencia. El otro deja de ser un adulto con el que se puede tensar, discutir o confrontar y pasa a convertirse en un objeto delicado que hay que manipular con pinzas. Y así se pierde algo fundamental: la fricción, la aspereza, la intensidad real. El imperativo del cuidado no destruye el vínculo de manera brutal, lo esteriliza lentamente, le quita fuego, contradicción, sorpresa, lo vuelve emocionalmente seguro pero también emocionalmente tibio. Nadie sangra demasiado, pero nadie arde realmente. Y como todo imperativo moral, el cuidado también termina funcionando de manera selectiva. Se cuida mientras no implique demasiado costo personal, mientras no obligue a renunciar a algo propio, mientras no exija verdadera implicación emocional. Cuando cuidar empieza a doler, rápidamente cambia de nombre. Entonces aparecen los límites, el autocuidado, el priorizarse. Y muchas veces esos discursos no funcionan como defensa saludable, sino como formas sofisticadas de retirada emocional. Ahí aparece el núcleo más incómodo de esta lógica. Se cuida para no quedarse, se cuida para no perder, se cuida para no amar demasiado, porque amar sin anestesia, eso ya no entra en ningún manual.